extraordinaria intervención de nuestro compañero Alejandro Encinas. Vamos a abrir las preguntas. Yo quiero solo hacer un comentario. Cuando llegamos, Alejandro llegó muy temprano, y llegó puntualísimo aquí. Y luego haciendo un poquito de tiempo para que fueran, ya ven, citamos a las 11, empezamos a las 11, bueno, empezamos 11:15 dando tiempo. Y decía Alejandro, yo hice mi tarea, cabrón, traigo toda la intervención aquí con los datos y todo. Extraordinaria intervención. Les pido un aplauso nuevamente para Alejandro, que francamente hay una muy clara posicionamiento. Imagínense a Alejandro diciendo esto en tribuna y todos los senadores valiéndoles madre. No les interesa la nación, no les interesa el pueblo, no les interesa nuestra soberanía. Tiene razón Alejandro en el llamado a la unidad y a la movilización del pueblo. Es la única manera en que vamos a poder rescatar la patria. Y no voy a aquí intervenir, solo haré un anuncio. Todos los domingos, 11 de la mañana en punto. Próximo domingo queremos traer a Ocampo Torrea, que es un súper especialista en tema de petróleo. Todavía no nos confirma, por eso no les confirmamos que, pero no tengan duda que tendremos en el peor de los casos una extraordinaria sorpresa si por alguna razón la agenda de Ocampo Torrea no le permite. Y abrimos, igual que hace 8 días con Fernanda Campa, con la petición de que sean idealmente preguntas, que sean puntuales, no vayan a agarrar monte, para dar oportunidad a lo más de compañeras posibles de hacer la pregunta. Hacemos una ronda de 5 y terminada la ronda, abrimos, si hay tiempo, una segunda ronda, y si no, terminamos con esta primera y le medimos. Entonces, mira, creo que toda la gente que está interesada en el tema, varias cosas ya las han ido ubicando con precisión, pero yo quisiera preguntarte cuál sería el eje de articulación de esta etapa que viene, en tu punto de vista. Hace 8 días yo le preguntaba a Fernanda Campa de si el asunto de la propuesta que homogenizó al parecer al PRD, a diputados, senadores, a exgobernantes y a gobernantes del DF, autonomía de gestión y autonomía administrativa, podría ser convincente. Y ella dijo una cosa, sin entrar al fondo, pero que a mí me parece convincente. La autonomía, en muchas ocasiones, es la autonomía frente al gobierno, frente al poder, pero jugándose tanto como se juega en Pemex, pudiera ser que una autonomía de gestión y administrativa fuera autonomía frente a los mexicanos, pero no autonomía frente al poder de los Estados Unidos y al poder de las grandes transnacionales. Entonces, en esta época es muy importante tener clara la ruta. Sí, podemos tener todo el discurso homogéneo, pero si nos equivocamos en la ruta, ya sabemos cómo en este país ahora, sin modificar el 27 ni el 28, pudieran privatizarte de todos modos. Es decir, las cosas no son tan claras, y si nosotros tenemos una bandera media desajustada, podría ser que llegáramos a un punto en el que finalmente tenemos privatizados los yacimientos, ¿no? Que es lo que está más en juego. Entonces la pregunta es esa: ¿cuáles serían los ejes fundamentales para no incurrir en errores en esta etapa? ¿Sí? No se me olvida, ¿no? Sí, mejor de una vez. El acuerdo que nosotros tuvimos consistió básicamente en 3 planteamientos. 1, ninguna reforma de carácter constitucional. Punto. Ni el 27, ni el 28, ningún otro artículo constitucional. ¿Esto por qué? Porque estoy convencido de que sí viene la intención de una reforma constitucional para ir al fondo del asunto y romper con el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo y con el monopolio que la Constitución le otorga al Estado mexicano para la exploración y la explotación de los hidrocarburos. Yo creo que este es un candado muy fuerte para quienes suscribieron el pacto, porque evidentemente hay la tentación, porque la suma del PAN con el PRI, o más bien la suma del PRI al PAN, porque hay que recordar esto: el PAN surge contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas cuando la expropiación petrolera, y quienes toda la vida han estado luchando por la reprivatización son los panistas, lo cual es una vergüenza. Ahora que el PRI nos explique por qué esa renuncia, lo que fue
el origen de su partido, el nacionalismo revolucionario, de esta entrega a la derecha. Pues ni una reforma constitucional. 2. Se plantearon 8 puntos de la estrategia, que lo fundamental es autonomía de gestión, autogestión, cambio de régimen fiscal, todo lo que es el fortalecimiento de las acciones de planeación, plan de negocios, etcétera, de la empresa. Y el tercer punto fue discusión pública. Nada que se vaya a discutir puede hacerse de espaldas a los mexicanos. La autonomía. Autonomía no es independencia. La autonomía está sujeta a controles políticos y fiscales. Por ejemplo, ahora que estamos con una fiebre autonomista donde para todo hacemos órganos autónomos del Estado, ¿no? Antes de que empezara este periodo de sesiones teníamos 4 organismos autónomos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, el Instituto Federal Electoral y otro. En ese periodo ya llevamos 7. Ya está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahí vamos como 7. Pero aún y cuando estos son autónomos, se establecen mecanismos de control. ¿A qué mecanismos de control estarían sujetos Pemex? 1, a una verdadera estrategia energética del país, que debería tener vigencia por lo menos de 15 años y debe ser aprobada por el Congreso con evaluaciones anuales. Segundo, el control que a todas las empresas públicas paraestatales realiza el Congreso de la Unión, particularmente a través de la Cámara de Diputados, en beneficio de recursos en la cuenta pública. Pero puede establecerse muchos más controles. Aquí lo importante es que Pemex se mantenga como una empresa pública y que se le quiten los regímenes especiales que han impedido su desarrollo. Entonces, sí, la autonomía de gestión implica dejar que sea la Secretaría de Hacienda quien indique la política energética del país para darle un verdadero contenido donde tienen que establecerse la gestión de los recursos en una planeación de largo plazo, cuidando las reservas que nos quedan de hidrocarburos para evitar, como está ahora sucediendo, que Pemex se convierta solamente en extractor de petróleo que no esté procesando absolutamente nada, sin una visión de largo plazo y solamente para cumplir con las metas que la Secretaría de Hacienda le pone y cubrir el porcentaje de ingresos que requiere el gobierno federal. No se trata de darle plena autonomía, o sea, esa autonomía relativa a la independencia sujeta a controles políticos, fiscales y económicos. Está abierto el micrófono, si hay, debe haber más preguntas seguramente. Mientras alguien se anima, que los veo desanimados, está Abelino Méndez, el propio Rosendo y un servidor de la Asamblea Nacional por la Independencia en México, que somos quienes estamos organizando estos encuentros. Hola, buenos días. Mi pregunta es para, usted dijo que solo la movilización popular puede detener esta reforma. No sé cómo le podemos hacer por la criminalización que ha recibido la protesta social, los luchadores sociales, que hemos sido encarcelados injustificadamente con mentiras de la policía. Mucha gente tiene miedo de protestar por el nuevo protocolo que implementaron aquí en el Distrito Federal de Control de Multitudes, de que según es 5 granaderos por manifestante, que en mi caso no fue así, fueron 50 granaderos para poder mantener. Y no sé, o sea, yo siento que la gente tiene miedo de protestar para defender el petróleo. No sé qué podrían hacer ustedes para que podamos protestar, porque es nuestra legítima defensa del petróleo, de la educación y de todo lo que se viene encima. No sé qué podemos hacer. Yo creo que hay que superar esta visión. Yo creo que no hay que tener miedo de las cosas, porque además es muy sensible este tema ante la población. Todas las encuestas, absolutamente todas, señalan que más del 65% de los mexicanos están en contra de la privatización y que están dispuestos a defender. Y eso que nos pongan 5 granaderos por manifestante, pues si salimos medio millón o 1 millón de gente a las calles, no va a haber 5 millones de granaderos, muchos de ellos van a estar
también apoyando la no privatización, van a ver más allá de los protocolos que quieran imponer, porque cuando la sociedad, cuando el pueblo se convence de una causa, pues no hay protocolo que lo detenga. Régimen fiscal de Pemex es con respecto al monto que dedica para el impuesto sobre la renta. A mí en principio, no sé si sea por ignorancia, pero no se me hace malo que Pemex aporte esos recursos que son cuantiosos para el desarrollo del país. Si Pemex estuviera sujeto a un régimen de tributación similar a los de las empresas particulares, eso redundaría en que tendríamos menos ingresos y obviamente seríamos un pueblo más pobre de lo que actualmente somos. Entonces, si se aplicara un régimen similar a la de las iniciativas privadas a Pemex, ¿cómo se compensarían esos recursos, esos ingresos que hoy el pueblo mexicano lo necesita y que de alguna forma se obtienen del petróleo y que se distribuyen a través de gasto social y gasto público? Gracias. Es muy sencillo, lo planteaba en la primera intervención. Se requiere una reforma fiscal integral, donde todos paguemos, todos, de acuerdo a nuestro nivel de ingresos, tanto las personas físicas como las morales, tanto los individuos como las empresas. ¿De dónde vienen los recursos? Bueno, eliminemos los privilegios fiscales. ¿Cómo es posible que Bachoco, donde es dueño el señor Bush, tenga un régimen especial y prácticamente no pague impuestos? Claro, nos están diciendo, se tuvo que poner el IVA en alimentos para grabar el huevo. No. Yo creo que hay que establecer esa es muy importante, una revisión del régimen fiscal para establecer un impuesto al valor agregado de la empresa que modificaría sustancialmente el concepto de gravamen fiscal. Un IVA al valor agregado de la empresa, no un IVA al consumo final, que ese es el problema. Hoy la base gravable fundamentalmente en su país son los causantes cautivos, los trabajadores, los empleados, los profesionistas, todos, mientras ellos tienen exenciones brutales. Y Pemex no dejaría de hacer su aportación, Pemex seguiría pagando los impuestos. ¿En qué condiciones? Pues ya no nos pagaría por adelantado, no estaría pagando el 100% de sus utilidades, eso tendría que reinvertirse, y de los 600,000 millones de pesos que devuelven, consolidan las empresas privadas, los grandes consorcios, hay recursos suficientes para no privatizar Pemex, para no poner impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas y para garantizar el famoso boquete fiscal que siempre dicen, particularmente Cárcel, de 200,000 millones de pesos, que ahí están en los 600,000 millones que se les devuelve o que valen los grandes empresarios del país.